Buenos días, amigas y amigos. Innovar, precisamente, es estar insertado en lo nuevo, en la vanguardia, en lo novedoso. Etimológicamente, el vocablo innovación está compuesta por voces latinas, siendo las principales in, que significa entre o adentro, y novus, que se refiere a nuevo. Quisiéramos precisamente darles la bienvenida a todos a este lugar maravilloso, a esta primera feria de innovación para el desarrollo sostenible de la cultura, y aprovecho para agradecer de manera muy especial esta presentación que hemos disfrutado del músico Rodrigo Sosa y la quenística, quienes nos deleitaron con la magistral interpretación del danzón Almendra de la autoría de Abelardo Valdés. Una vez más, el aplauso. Realmente una apertura, un opening genial para una jornada especial que nos propone esta feria de innovación. Nos complace darles la bienvenida a todos a esta primera feria de innovación para el desarrollo cultural bajo el lema Ciencia, Conciencia e Innovación para el Desarrollo Sostenible de la Cultura, la cual estará sesionando durante estos días, a partir de hoy, día 5 y hasta el próximo 7 de noviembre, en la Universidad de las Artes, institución emblemática de nuestro país, que en el próximo año 2026 estará cumpliendo precisamente 50 años de haber sido fundada, y se honra en acogernos en este importante evento en sus entornos patrimoniales. Muchísimas felicidades. De igual forma, tenemos que mencionar también otro aniversario importantísimo para nosotros, y es el aniversario 50 de la creación del Ministerio de Cultura de la República de Cuba. Y por supuesto, hay una fecha muy importante que marca a las cubanas y a los cubanos, y estamos precisamente desde ya en las celebraciones por el centenario del líder histórico, nuestro querido Fidel Castro Ruz. Este es otro momento importante porque nos acompañan un grupo de instituciones, personalidades que para nosotros es muy importante también darles la bienvenida. Se encuentra en esta aula magna junto a nosotros Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura de la República de Cuba. Y enhorabuena, ministro, por su cumpleaños. Muchísimas felicidades. Mencionamos también a Fernando León Jacomino, viceministro de Cultura. Lisette Martínez Luzardo, viceministra de Cultura. Nos acompaña Ariadna Padrón García, directora general de Formación Artística y Desarrollo del MINCUL. Mencionamos a otra joven, Alegna Jacomino Ruiz, directora de Ciencia, Innovación y Medio Ambiente del MINCUL. Luis Enrique Quique Quiñones, rector de la Universidad de las Artes, ISA, donde estamos en esta mañana. Menciono a los miembros que se encuentran junto a nosotros de la UNEAD, de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, y también a los integrantes de la Asociación Hermanos Aís. Está con nosotros su presidente, Yacer Toledo Garnache. Bienvenido también. Tenemos que darle la bienvenida también en esta mañana a Agustín Laje Dávila, investigador, profesor titular, científico, asesor del presidente de Biocuba Pharma, que también nos acompaña. Menciono a Idalmis de la Calle Sabló, directora general de Desarrollo Estratégico del Ministerio de la Construcción. También recibimos visitas especiales, organizaciones internacionales que nos acompañan como la UNESCO y el British Council. Bienvenidos. Honrándonos con su presencia, presidentes de institutos, consejos y empresas del sistema de la cultura, delegados a este evento, investigadores, creadores y también a los directores provinciales de cultura. Bienvenidos. Momento importante para dar una bienvenida especial. Damos esta bienvenida al excelentísimo señor Orlando Maneiro, embajador, y la señora Vivian Alvarado, cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos.
Esta primera edición de la feria cierra un proceso que ha transitado desde el nivel de base y que se inició el pasado 5 de junio y propició la realización de 37 ferias de innovaciones municipales, 15 provinciales y 15 a nivel de institutos, consejos e instituciones nacionales y empresas, para un total de 67 foros en el sector de la cultura. Esta cita nacional constituirá y constituye ya un espacio de intercambio teórico-práctico en aras de fomentar la cultura de la innovación, marco en el que se identificarán proyecciones sobre temas emergentes, donde resulta imprescindible el aporte del conocimiento en pos de generar nuevas creaciones para promover así la gestión de la calidad, la actividad legal y reguladora, la transferencia de tecnología y la comercialización. Para estas jornadas, amigas y amigos, le proponemos más de 80 ponencias en sesiones de intercambio en comisiones, conferencias magistrales, espectáculos, espacios artísticos con propuestas no convencionales. La Feria de Innovación será un espacio de diálogo, aprendizaje e intercambio. Hagamos nuestro el postulado que define que la innovación es desarrollo y representa una constante en la historia humana. Seguidamente damos paso a la conferencia inaugural, que en esta ocasión está a cargo del viceministro de Cultura, Fernando León Jacomino. Bienvenido, maestro. Bueno, primeramente quería agradecer a los músicos que nos acompañaron, que además de Rodrigo Sosa, un argentino radicado en Cuba hace más de 15 años, que estudió aquí todo el sistema de enseñanza de la música. También estaba Adel González, percusionista de Villa Clara, también fruto del sistema de escuelas de arte, y Ángel Toirac, que es la sensación del jazz en La Habana ahora mismo, pianista con el que todos quieren tocar, natural de Caimanera y con el espíritu de Lili Martínez bien incorporado, como corresponde a un guantanamero de pura cepa. Muy buenos días, estimados colegas. Quiero en primer lugar celebrar la realización de este foro, al cual confluyen decenas de experiencias innovadoras del sector de la cultura, resultantes de un proceso de selección desde la base, que serán defendidas por sus protagonistas en representación de todas las provincias y del municipio especial Isla de la Juventud. Las tareas de recuperación ante los cuantiosos daños causados por el huracán Melissa han obligado a permanecer en sus territorios a los delegados de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín y Granma, cuyas ponencias trataremos de transmitir por vía online, y a quienes enviamos un saludo solidario. Resulta también este encuentro de la relativamente reciente fundación y organización de nuestra Dirección de Ciencias, representada aquí por su directora general, la doctora en Ciencias Alenna Jacomino, y por la directora general de Procesos Formativos del organismo, Ariadna Padrón, quienes tuvieron a su cargo la organización de este cónclave, que tiene como sede la Universidad de las Artes, a cuyos directivos y profesores y estudiantes agradecemos el entusiasmo y la seriedad con que han asumido el compromiso, así como su participación en las venideras presentaciones y debates. Quiero agradecer también a todas las instituciones y empresas de la cultura que han hecho posible la producción de este evento, asumiendo muchas de ellas parte de los costos en que ha sido necesario incurrir. Me traen hoy aquí, más que disquisiciones teóricas, la urgencia de relacionar de manera orgánica la práctica cultural cotidiana con otras ramas del conocimiento que nos ayuden a mirar de manera diferente problemas viejos y nuevos que urge resolver. Soy un ingeniero mecánico egresado de la Universidad de Cienfuegos, que derivó primero hacia la literatura y luego hacia la gestión cultural, y terminó por hacerse teatrólogo en las aulas de esta universidad. Ha sido un largo proceso que dejó atrás, además de la ingeniería misma, pasiones como la poesía, el periodismo cultural y la crítica teatral, pero que en compensación
me ha permitido concentrar todas mis energías en la gestión de procesos culturales, actividad a la que, entre una cosa y otra, he dedicado más de 35 años. Sin embargo, algo debió haber quedado de aquellos ingenieros culturosos y preguntones que fuimos, cuando no pasa un día sin que nos preguntemos, solos y en equipo, qué más podríamos hacer para solventar con la mayor autonomía posible limitaciones de todo tipo que condicionan en muchos casos y en muchos casos comprometen el desarrollo de la nación, en tanto limitan el alcance de la cultura como ingrediente esencial del proyecto de sociedad que construimos. Entre tales limitaciones, acaso la más visible resulta el creciente deterioro a la planta institucional, que incluye la carencia de infraestructura tecnológica. A esto se suman las cifras cada vez menores de presupuesto real para la programación cultural, ya que en algunos casos, si bien han crecido las asignaciones, se incrementan progresivamente los costos asociados a la circulación del arte como consecuencia directa de la inflación imperante. Para ilustrar esta última problemática con un dato, aporta nuestra División de Programas Culturales que del año 2023 a la fecha, los artistas profesionales cubanos han cubierto solo entre un 10 y un 15% de la programación nacional. Entre tales limitaciones, esto ha coincidido además con una contracción significativa de las denominadas cuentas especiales o de festejos adscritas a las intendencias y gobiernos provinciales, motivada por razones que hemos expuesto en varios escenarios y que no hemos hecho, a mi juicio, lo suficiente por revertir. Recomiendo en este sentido la ponencia de Lourdes Ferrera, nuestra directora de programas culturales, que narra su experiencia como subdirectora provincial de cultura en la provincia de Granma. Esta nueva circunstancia, que se podría ilustrar con muchos otros ejemplos, nos pone ante un dilema que hasta hoy no había concitado nuestra permanente atención. ¿Cómo sostener nuestras políticas de acceso pleno y universal a la cultura con cifras de subsidio estatal cada vez más bajos? Dicho de otra manera, ¿cómo acceder a otras fuentes de financiamiento que permitan mantener los niveles de actividad acostumbrados, recuperar y enriquecer la planta institucional y generar opciones de desarrollo para creadores e instituciones? Pero resulta que no se trata exactamente de un problema nuevo. En fecha tan temprana como marzo de 1977, el ministro fundador de este organismo, Armando Jar Dávalos, le hablaba a miembros de la sección de escritores de la UNIAC sobre los 3 problemas fundamentales a resolver en aquella etapa inicial del trabajo. Refería por este orden la necesidad de un reordenamiento laboral del sector artístico, la implantación de los derechos de autor en correspondencia con los principios de la revolución y los problemas referidos al valor económico y la distribución por la vía comercial de gran parte de la producción intelectual, 1977. A propósito de este último tema, expresaba, y cito, para el desarrollo del movimiento intelectual es imprescindible garantizar que llegue a toda la población el resultado o el producto del trabajo intelectual. Y eso solo hay 2 formas de hacerlo: gratuitamente o por medio de los sistemas de cobros y pagos. No es posible garantizar la distribución gratuita de absolutamente todos los productos del trabajo cultural. Repito, no es posible garantizar la distribución gratuita de absolutamente todos los productos del trabajo intelectual, mejor dicho. Ha sido línea aprobada por el Congreso de nuestro partido, el primer Congreso, establecer el sistema de cobros y pagos. Esta línea tiene su expresión en el plano de la producción intelectual. Fin de la cita. Este principio, si bien se refería a un contexto muy diferente al que asistimos hoy, reconocía tácitamente y con asombroso adelanto el valor económico de determinados productos culturales que no tienen por qué ser distribuidos solo de manera gratuita, sino también mediante lo que se denominaba entonces sistema de cobros y pagos, equivalente a lo que conocemos hoy por circulación comercial o contratación bajo régimen de oferta y demanda. Puede inferirse también de aquella frase que la circulación internacional de estos productos podría estar sujeta a mecanismos de carácter comercial, en tanto ya no estaría dirigida al pueblo cubano, destinatario principal de toda esa producción intelectual, categoría que obviamente comprende también lo artístico y literario. De cómo se trabajó el tema de entonces a la fecha dan cuenta, entre otros hechos, las diferentes etapas de la comercialización de la música y los espectáculos musicales, sin duda la más dinámica de nuestras manifestaciones culturales
y las casi 20 empresas de la cultura que han existido y existen aún, cuyos resultados en materia de exportaciones, por poner un dato, si bien alcanzaron cotas significativas hasta 2019, no hemos logrado que alcancen los niveles de especialización a que se aspiran, ni hemos conseguido aún que se reinventen a la luz del nuevo contexto socioeconómico. En paralelo con el decursar de estos dilemas y a contrapelo de diversos prejuicios que asignaron nuestra relación con los mercados del arte, se han registrado para bien en los últimos 10 años algunas indagaciones académicas asociadas a lo que hemos dado en llamar el desarrollo de las industrias culturales y creativas en Cuba, con acercamientos a diferentes modelos teóricos importados, de los cuales se han hecho lecturas, adaptaciones y aportes muy singulares que de algún modo dan continuidad a aquel principio de Hart expresado en 1977. Sin embargo, descontando algunos ejemplos aislados, entiendo que no se ha producido aún la debida articulación entre los numerosos y urgentes problemas que enfrenta la cultura para su sostenimiento y desarrollo y este nuevo arsenal de herramientas con que hoy contamos. Dicho en un sentido más amplio, entre las necesidades del desarrollo cultural del país y su potencial intelectual y científico, y dentro de este, el de las universidades, muchas de las cuales tienen equipos y organizan eventos dedicados a estos temas. Incide aquí de manera determinante el predominio de un enfoque paternalista asimilado y entronizado hasta el nivel de base que no concibe la actividad sin cargo al presupuesto del Estado. Aprovecho para aclarar de una vez que no estamos negando aquí el rol que debe jugar el financiamiento estatal para determinadas actividades como la enseñanza artística, los movimientos sinfónico y coral, el teatro y la danza más experimentales y el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y de Casas de Cultura, entre otras actividades de primer orden, sino de las potencialidades, aún en esos ámbitos y en muchos otros, que tenemos para la obtención de ingresos en moneda nacional y en divisas. Esta predilección por la dependencia que se da en algunas instancias, además de constituir una distorsión de la merecida y coherente prioridad que por más de 60 años ha concedido el gobierno cubano a la actividad cultural en su conjunto, hoy nos impide nada menos que cambiar las preguntas y modificar la perspectiva para enfrentar los dilemas que nos ocupan. Nótese que incluso en este análisis que ahora hago, se alega la reducción de la capacidad de compra real del presupuesto a nivel de base como la primera causa del deterioro cualitativo y cuantitativo de la programación cultural, cuando en rigor lo que debería ser objeto de crítica es la no existencia de otras fuentes de financiamiento que relacionen una parte de esa programación con la economía real, de modo que los ingresos generados por esa actividad trasciendan el traspaso de fondos públicos de unas entidades a otras. Para explicar la naturaleza de este enfoque o distorsión, quisiera valerme de otro ejemplo. Con frecuencia escuchamos decir que el gobierno local no dispone de recursos financieros para solventar la fiesta popular en cualquiera de sus variantes. Semejante hipótesis alcanza su definición mejor cuando, invocada convenientemente la tarea de ordenamiento, atribuimos a la disminución del presupuesto asignado la crisis que padecen hoy, por solo citar ejemplos muy conocidos, festividades de alto valor patrimonial como las parrandas de barrio del centro norte de Cuba y los carnavales de La Habana y Santiago de Cuba. ¿Y por qué en vez de decir que el presupuesto no puede con las fiestas, no decimos que el presupuesto no tendría por qué cargar con ellas? ¿Por qué nos empeñamos en mantener con cargo al presupuesto estatal actividades que generan volúmenes de ingresos muy superiores a sus gastos? ¿O acaso creemos fervientemente que la sobrevida de una festividad municipal nacida en 1822, como las parrandas de Remedios, llegó hasta nosotros diseminada por toda la antigua región de las villas como consecuencia del apoyo recibido por los sucesivos gobiernos de la colonia y de la república? La respuesta es tan obvia como desatendida, en parte por el hecho innegable de que la revolución no solo preservó y dignificó esta tradición, sino que convirtió aquellas primeras carrozas montadas sobre pequeñas carretas en verdaderas fortalezas rodantes, cada una con más de 20.000 bombillos, entre otros numerosos recursos, bombillos incandescentes, por cierto. Este razonamiento, que podría aplicarse de manera similar a otros eventos y espacios de la cultura
a diferentes niveles, nos habla claramente de la necesidad de operar un cambio de perspectiva en cada uno de nosotros, especialmente en quienes tenemos la responsabilidad de coordinar y conducir la actividad y la política del gobierno en la cultura a los diferentes niveles. Estamos urgidos hoy, como nunca antes, de un cambio epistemológico que nos conduzca a cambiar las preguntas y sus respectivos alcances y a enfrentar con entereza y responsabilidad todos los riesgos que esa decisión implica. Y hablo con toda intención del alcance de esos nuevos enfoques, porque bien mirado el asunto, cuántas de las preguntas que tiene que hacer la cultura se responden al interior de la cultura misma. ¿Por qué un artista que ha acatado la política de bancarización establecida debe seguir pagando de manera irregular sus servicios complementarios a prestatarios que campean por su respeto y ni siquiera son obligados a ofrecer recibos de pago? ¿Por qué tiene que ser responsabilidad solo de los músicos y sus endebles empresas que los locales para cobro por puerta no cuenten con las cercas perimetrales, la seguridad y los medios técnicos fundamentales para recibirles? ¿Por qué tiene que ser un problema solo de las direcciones de cultura que un evento masivo local no genere pérdidas? ¿Son estos, en rigor, problemas exclusivos de la cultura? ¿Qué papel deben jugar en este sentido las administraciones locales en tanto representantes de los beneficiarios potenciales de esas actividades y eventos? ¿Cuánta indisciplina económica, fiscal, bancaria y administrativa habría que conjurar para que se abran todas las represas que le impiden a la cultura cumplir hoy con esa función singular que nadie podría cumplir por ellas? Ya en otro orden, habría que conquistar toda la transparencia posible en la información de resultados económicos a los diferentes niveles para saber cuánto derrama cada evento, cada fiesta, cada actividad, cada uno de los actores económicos que se benefician de ella y definir en consecuencia cuál debe ser la cuantía de sus respectivos aportes. Hay que aprender a calcular en suma cuánto valor aporta la cultura a los demás sectores de la economía, incluido el turismo, y hacernos de nuestra propia cuenta satélite. En las actuales condiciones de Cuba, esto yo lo he hecho tantas veces para otros, así que estoy entrenado. En las actuales condiciones de Cuba, actividades como la colaboración internacional, en las actuales condiciones de Cuba, actividades como la colaboración internacional, aquí representada por varias de las instituciones que más nos colaboran, la inversión extranjera y en general el aporte al desarrollo y la procuración de fondos y medios que se puedan obtener por estas vías, tiene que convertirse en tarea central de los cuadros principales, quienes nos tenemos que ocupar de formar, atender y preservar a nuestro lado a los mejores especialistas y técnicos, que los tenemos y muy buenos, y los orientamos y aprovechamos muy mal frecuentemente. Modelos exitosos como el aplicado por la Oficina del Historiador de La Habana deberían ser estudiados y generalizados en correspondencia con las particularidades de cada institución. Hay que entender además que casi todos estos análisis requieren de saberes que no encontraremos dentro de la institución arte y con los cuales hemos mantenido una relación difícil. Saberes que hasta ahora nos han parecido ajenos y que no podrían integrarse sin la participación de universidades y centros de investigación de todo el país. Nos debemos hoy, por tanto, un gran banco de problemas de la ciencia en la cultura. Nos debemos hoy, por tanto, un gran banco de problemas de la ciencia en la cultura y una plataforma intersectorial robusta y diferenciada para encontrar soluciones que no se proyecten contra los escasos ingresos que produce el país, sino hacia la búsqueda de todo lo que hoy no llega a nuestras arcas, a partir de preguntarnos por qué no llega, sin buscar culpables, con la sana intención de entender y proponer bajo qué incentivos debemos operar en lo adelante. Queda en este sentido mucho por hacer, mucho diálogo institucional por establecer y consolidar y demasiadas preguntas por formular y contestar, a todo lo cual pueden ayudar considerablemente eventos como este que inauguramos hoy, especialmente porque todos estos caminos, por empedrados que nos parezcan, si no los inducimos y construimos nosotros, nadie los construirá y ese es un lujo que no nos podemos permitir de ningún modo. Sirvan pues estas breves provocaciones para dejar oficialmente inaugurado este primer foro de innovación para el desarrollo sostenible de la cultura cubana. Muchas gracias. Muchísimas gracias,
al viceministro Fernando León Jacomino por esta conferencia inaugural de la primera Feria de Innovación para el Desarrollo Sostenible en la Cultura. Ahora les invito a disfrutar de otro momento especial. Seguidamente escucharemos la pieza Que nadie se meta con Rodrigo, del compositor Alejandro Falcón, nuevamente interpretada por Rodrigo Sosa y la quenística, acompañado del percusionista Abel González y el pianista Ángel Toirat, a quienes agradecemos también por su presencia en esta mañana. El aplauso.
Muchas gracias. Ángel Toirac en el piano. Abel González en la percusión. Rodrigo Sosa, ha sido un placer tocar por ustedes. Muchas bendiciones. Muchísimas gracias por este otro momento magistral de la música en este espacio maravilloso, precisamente en esta primera Feria de Innovación para el Desarrollo Sostenible en la Cultura. Quisiera invitar a este escenario ahora a la doctora en Ciencias, Alegna Jacomino Ruiz, directora de Ciencia, Innovación y Medio Ambiente del Ministerio de Cultura, con otro momento especial. Bienvenida. Buen día, ministros, viceministros, compañeros todos. Nuevamente le damos la bienvenida a nuestra primera Feria Nacional de Innovación para la Cultura, momento culminante y también de cierre un poco de la ciencia con nuestras propuestas innovadoras y a las que tanto nos ha llamado nuestro presidente Miguel Díaz-Canel en su tesis de doctorado. Me complace muchísimo presentar a un académico, a un científico y un revolucionario cabal, como lo es el doctor Agustín Laje. El doctor Agustín Laje es graduado de Medicina en 1972 y de especialista en Bioquímica en 1974. Entre 1976 y 1978 cursó estudios de posgrado en el Instituto Pasteur de París y en 1979 obtuvo el grado científico de doctor en Ciencias Médicas con su tesis sobre alteraciones en la membrana plasmática durante la transformación celular neoplásica. Entre 1985 y 1990 fue vicedirector de investigaciones del INOR y simultáneamente asumió la coordinación del Programa Nacional de Reducción de la Mortalidad por Cáncer. Fue diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular desde 1993 hasta el 2018. Recibió la distinción de Cuadro Destacado del Estado. Director del Centro de Inmunología Molecular desde 1991 hasta el 2018 y en el 2020 recibió el título de doctor honoris causa en Ciencias Biológicas de la Universidad de La Habana. Actualmente se desempeña como asesor del presidente de Biocuba Pharma para temas científicos y comerciales. Es especialista en segundo grado en bioquímica y profesor de la Universidad de La Habana. Además, es académico de mérito de la Academia de Ciencias de Cuba y recibió la Orden Carlos J. Finlay. Sin más, lo dejo con el doctor Agustín Laje. Bueno, compañeros, buenos días. Voy a hacer un esfuerzo por estar a la altura del talento que hay concentrado en este auditorio. Cuando los compañeros de organizadores aquí, Alegna, me invitaron a venir a hablar aquí, bueno, me preguntaba qué mensaje tendría que darle a los compañeros que van a estar acá. Y precisamente para enfocar la atención del auditorio, a diferencia quizás de otras cosas que ustedes van a oír aquí, yo quisiera conversar con ustedes sobre el impacto del trabajo cultural fuera del sector de la cultura. Es decir, ustedes lo van a discutir dentro del sector de la cultura, fuera del sector de la cultura y cómo llegamos nosotros a lo largo del tiempo a comprender la importancia de la labor cultural en otras esferas de la economía y de la sociedad. Este es el material que preparé. Bueno, en primer lugar estamos hablando de la cultura cubana, ¿no? ¿Qué cosa es el Proyecto Cuba? Algo muy pertinente en estos momentos, lo veremos, ¿no? Y cuál es el papel de la ciencia en las raíces de la nacionalidad cubana y las raíces culturales del crecimiento económico, tema de que se habla lamentablemente todavía poco. Bueno, no les voy a leer todo eso, lo irán viendo, pero ese es un poco el mapa de esta intervención. Vamos a ver si la tecnología no me hace quedar mal. Bueno, cuando lo estábamos probando funcionó, compañero, se lo juro. Bueno, vamos a pasarlo con el tablero. Ya, entonces bien. Yo les decía, ¿cuál es el contenido que pudiéramos discutir con ustedes? Empezamos hablando de qué cosa es el Proyecto Cuba, porque estamos hablando de la cultura cubana.
Y cuando reflexionamos sobre esto, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué cosas somos nosotros los cubanos? Nosotros somos una etnia, nosotros no somos una etnia. Aquí hay cualquier cantidad de raíces étnicas. Nosotros somos una comunidad cohesionada por una religión, tampoco, ¿no? Aquí la hay de todo. Nosotros somos un espacio de conquista que se ha conformado a través de guerras de pasión territorial, tampoco. ¿Qué cosas somos los cubanos? Y la conclusión a que uno llega es que nosotros somos un proyecto de país, somos un proyecto de nación, cohesionado por la cultura. Y donde mejor se captura de los tantos pensadores que han escrito sobre esto, es en este párrafo que ustedes ven ahí, que es el Manifiesto de Montecristi, 1895, donde dice: la guerra de independencia de Cuba, nudo de haz de isla donde se ha de cruzar en el paso de pocos años el comercio de los continentes, es suceso de gran alcance humano y servicio oportuno que el heroísmo juicioso de las Antillas presta a la firmeza y trato justo de las naciones americanas y al equilibrio aún vacilante del mundo. Si está vacilante en este momento, ¿no? Podemos, comprenderlo. Fíjense aquí cómo en este párrafo se vincula la independencia de Cuba y el proyecto martiano del país con todos y para el bien de todos con los fenómenos mundiales. Es algo que desborda a Cuba, ¿no? Igual que la cultura cubana, ¿no? Es algo que tiene que ver con el equilibrio aún vacilante del mundo. Bueno, y ese es el proyecto. Y ahora, a pocos días de la votación en las Naciones Unidas, donde se enfrentó el bloqueo, ¿no? En los debates sobre el bloqueo uno se pregunta, ¿qué cosa es lo que quieren bloquear? Bueno, lo que quieren bloquear es eso. Lo que quieren bloquear es el proyecto Cuba, ¿no? Dentro de ese debate, yo quisiera ahora desarrollarlo. Bueno, pues el proyecto Cuba es algo muy abarcador, que no podemos capturarlo en una conferencia, pero sí podemos hablar un poco del espacio de la ciencia y de la cultura dentro del proyecto Cuba. Y eso hacerlo, vamos a tener que mover el tablero para acá, porque esto no... ¿Dónde lo hago? Ahí, correcto. Vamos, bien. Y lo que voy a comentar con ustedes, ¿no? Sincero, ustedes vieron el currículo que Elena leyó ahí para ponerme un poco colorado. Y yo le decía para que uno se comprenda los años que han pasado. Pero como ustedes ven, nuestros orígenes no son de la cultura, ¿no? Son de otras ramas del conocimiento. Pero ha habido una experiencia y en el caso particular nuestro, esa experiencia ha sido el polo científico de la biotecnología y el desarrollo del proyecto de Poder Popular en Yaguajay, ¿no? Y en ambos casos son dos mundos que se vivieron, ¿no? Y me recordaba la frase de Alejo que decía: los nuevos mundos deben ser vividos antes de ser descritos, ¿no? Después de haber vivido esos mundos 30 años, bueno, uno piensa que quizás podamos describir las cosas que se aprendieron ahí. Y una de las cosas que se aprendieron es precisamente, ¿no?, el papel integrador de la cultura en los procesos económicos. ¿Bien? Le decía que las dos experiencias, compañeros, no son tan diferentes. Pues voy a hablar de la biotecnología, de los anticuerpos, las vacunas. Voy a hablar del proyecto de Yaguajay, de las parrandas que decía el compañero Jacomino, ¿no? Y las experiencias, y uno piensa al principio, son cosas muy distantes, no son tan distantes. Y vamos a ver por qué. Fíjense, el sector de la biotecnología. Cuando se habla del sector de la biotecnología, la gente dice los científicos, el trabajo de los científicos. Y realmente cuando uno profundiza desde el punto de vista social en el fenómeno de la biotecnología cubana en la industria farmacéutica, que da lugar a todo eso que ustedes ven ahí, ¿no? BioCubaPharma hoy son 48 empresas, ¿no? Y cerca de 20.000 trabajadores. Eso no es en esencia una experiencia científica. Ahí hay ciencia y buena ciencia, pero quien quiera apreciar la biotecnología como una experiencia estrictamente científica se pierde lo más interesante. Porque lo más interesante es que esa es una experiencia de innovación organizacional dentro del socialismo, que se puede proyectar en otros sectores. Innovación organizacional a la cual llamaba también el viceministro Jacomino en su intervención. Hay que innovar en eso también, no solamente en los anticuerpos, en los medicamentos, sino en las propias estructuras organizacionales. Bien,
de la ciencia, ya vamos a hablar específicamente de la ciencia. ¿Qué ha pasado de la ciencia? Porque de la ciencia, bueno, la visión popular es, bueno, el científico en su laboratorio, hace muchos siglos, ¿no? Pero realmente lo que ha sucedido, por lo cual el fenómeno científico es tan, digamos, discutido en los medios, es que a mediados del siglo XX aproximadamente hay un cambio en la posición de la ciencia. Hasta los años 50, más o menos, del siglo XX, y eso en tiempo histórico es ayer. Eso es un tiempo muy, muy reciente, ¿no? El desarrollo tecnológico era un tema que hacían los inventores con sus manos, inventores con su intuición, con su experiencia, y eso se proyectaba sobre la producción. Y la ciencia venía después, al final, a darle explicaciones a por qué funciona lo que funciona, ¿no? Lo que sucede a mediados del siglo XX es que la ciencia cambia de posición y se ubica al principio del proceso, indicándole a los inventores qué es lo que tienen que inventar. Y ahí cambia completamente la función social de la ciencia. Y empieza la ciencia a conectarse con la economía. Ahora, esa conexión con la economía, y ahí entonces llegamos al evento donde estamos aquí situados, empezamos a aprender cómo esa conexión entre la ciencia y la economía pasa a través de la cultura. Esa es la idea fundamental. Si ustedes me hubieran pedido, por razones de tiempo, que diera esta conferencia con una sola pantalla, sería esa que ustedes ven ahí, ¿no? Es decir, eso es lo esencial de lo que queremos discutir con ustedes, que los nexos entre la ciencia y la economía pasan por la cultura. Bien, vamos a ver entonces, vamos a aceptar por bueno esa definición, que al final volveremos a ella, ¿no? Y ver cómo surge la ciencia en los orígenes de la nacionalidad cubana. Y ahí nosotros de nuevo, sin caer, digamos, en ningún intento de seccionalismo cubano, pero todas las culturas tienen sus especificidades y la cultura cubana tiene muchas, ¿no? Una de nuestras especificidades es el rol de la ciencia en las raíces de la cultura cubana. Y cuando digo las raíces de la cultura cubana me refiero desde principios del siglo XIX, desde las enseñanzas de Félix Valera, de su cátedra de filosofía, que luchó por la enseñanza de la ciencia. Porque teníamos una universidad, la Real y Pontificia Universidad de La Habana, ¿no? Donde lo que se enseñaba era fundamentalmente teología. Es decir, la batalla de Félix Valera fue por la enseñanza de la ciencia en la universidad. Noten la fecha, fíjate, en todos los razonamientos históricos las fechas son muy importantes, ¿no? Esto es 50 años antes de la guerra de independencia. Es decir, ¿qué aprendemos ahí? Lo que aprendemos es, ¿no?, que las batallas políticas, ¿no?, están precedidas siempre por batallas de ideas. A veces varias décadas de batallas de ideas. Y eso es lo que explica cómo la Academia de Ciencias de Cuba, ¿no?, 1861, es 3 años anterior, o 2 años anterior a la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, que la fundó Lincoln en 1863. Fíjense cómo empieza la ciencia a introducirse en la sociedad cubana, ¿no?, antes de que Cuba existiera como país. Por supuesto, ese fenómeno esencialmente cultural, ¿no?, lo captura Martí en su reclamo de que se trueque de escolástico en científico el espíritu de la educación y que la enseñanza científica vaya como la savia en los árboles de la raíz al tope de la educación pública, ¿no? Y se vuelve digamos, a desplegar ese razonamiento en el pensamiento de Fidel. Pensamiento de Fidel, en el caso de la ciencia, que hay que ver en 3 planos. Esta frase primera que está ahí, todo el mundo la conoce en Cuba. Todos los jóvenes dicen que el comandante jefe dijo que el futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento, ¿no? Fíjense que después de hombres de ciencia y de hombres de pensamiento le extiende, ¿no?, ese concepto. Y mucha de la gente que conoce esa frase la conoce, pero se olvida de la fecha. Y la fecha es muy importante. Esa frase es del 15 de enero de 1960. Es un año anterior a la campaña de alfabetización. Igual que el pensamiento de Félix Valera es 50 años anteriores de la guerra de independencia. Aquí ese reclamo de Fidel es anterior a la campaña de alfabetización. Fidel está diciendo eso en un país que tenía un 30% de analfabetos en el momento que lo está diciendo. Pero después, ¿no?, viene este otro razonamiento donde vincula el desarrollo científico con la independencia del país. Y de nuevo la fecha es muy interesante
porque en 1991, ese es el año que desapareció la Unión Soviética, ¿no? Ese es el año en que el país entró en el llamado periodo especial de los 90, ¿no? Y donde lo que estaba cuestionado por los adversarios históricos de la nación cubana era la existencia del país, la propia existencia del país. No solo el socialismo, la existencia del país, ¿no? Y en ese momento, Fidel explica en una intervención que la independencia no es una bandera, no es un himno, no es un escudo, no es cuestión de símbolos. La independencia depende del desarrollo, depende de la tecnología, depende de la ciencia en el mundo de hoy. Y retoma esa idea después, en 1994, de nuevo la fecha viene a ser muy importante. 1994 es el año fondo del periodo especial, ¿no? Cuando el país perdió el 35% del Producto Interno Bruto. Entonces, y ahí, en el tema de la economía, él dice, la ciencia y las producciones de la ciencia deben ocupar algún día el primer lugar en la economía nacional. Y ese es nuestro lugar en el mundo y no habrá otro. Fíjense que tanto el manifiesto de Montecristi como los razonamientos de Fidel, ¿no?, vinculan lo que sucede en Cuba a lo que sucede en el mundo. O sea, es una vocación de universalidad, ¿no?, que atraviesa la cultura cubana de lado a lado. Bien. Es importante subrayar la coherencia de la obra de la Revolución Cubana con ese pensamiento de Fidel. O sea, no es solamente un líder visionario que tiene una proyección, sino qué pasó después, ¿no? Después de esa frase de que el futuro de nuestra patria debe ser un futuro de hombres de ciencia, vino la campaña de alfabetización, la escolarización total, las universidades en todas las provincias, la formación masiva de científicos, así. El Centro Nacional de Investigaciones Científicas, que es de 1965, vuelvo a subrayar la fecha, ese es el año de la lucha contra bandidos en el Escambray, ¿no? El país estaba en guerra en todas las provincias. Y Fidel estaba inaugurando un centro de investigaciones científicas. Y al final, bueno, el Polo Científico de la Biotecnología, la Universidad de la Ciencia. Es decir, que hay una coherencia. Lo que distingue a los grandes líderes es la coherencia. Es decir, no solamente la visión, sino la coherencia con la visión. Y ahí que tenemos la coherencia con esa visión. Y eso, al final, se captura, ¿no?, en la Constitución del 2019, que en su artículo 21 dice: el Estado promueve el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación como elemento imprescindible para el desarrollo económico y social, e implementa formas de financiamiento y gestión de la actividad científica, diría Jacomino, formas de financiamiento y gestión de la actividad cultural, ¿no? Propicia la introducción sistemática y acelerada de los resultados en los procesos productivos de servicios mediante el marco institucional y regulatorio correspondiente. O sea, hay que crear un marco institucional. Pero es muy interesante que ese artículo 21 de la Constitución está en el título 2, que es el título de Fundamentos Económicos del Estado. Las otras constituciones, incluso las constituciones socialistas de 76, ¿no?, mencionaban el fenómeno de la ciencia dentro del capítulo relacionado con la educación, ¿no? Aquí por primera vez, ¿no?, la ciencia forma parte del título de los fundamentos económicos del Estado. Bien, subrayando la importancia de la ciencia en el crecimiento económico. Bueno, del crecimiento económico podía entonces darse otra conferencia para la cual tiene que buscar otro conferencista, ¿no?, que sea verdaderamente especialista en esto. Pero en este contexto donde estoy, tenemos que discutir un poco con ustedes cuáles son las raíces culturales que tiene el crecimiento económico. El crecimiento económico tiene raíces culturales. Bueno, compañeros, lo que hacemos en el polo científico y lo que hacen ustedes no es tan distinto, ¿no? Son dos aproximaciones diferentes para entender la realidad. Sí, nosotros interpretamos la realidad, capturamos la realidad como la capturan los científicos. ¿Cuál es el enfoque de los científicos? Es una aproximación que es analítica, divide el problema en sus partes, es reduccionista, es sistemática, haciendo siempre lo mismo, es objetivo y verificable. Esa es la aproximación de la ciencia. Ahora viene la aproximación del arte. La aproximación del arte para hacer lo mismo, es decir, no la aproximación del arte como una cosa diferente, para el mismo objetivo de capturar la realidad, que es una aproximación sintética, no es analítica, holística, con muchos componentes intuitivos y que contiene subjetividades. Bien, son dos aproximaciones diferentes. La de nosotros los científicos, ¿no?, esa es, digamos, su característica que la hace acelerar el desarrollo tecnológico, pero es también su limitación, ¿no? Peca de reduccionismo, ¿no? Y el reduccionismo lo explicó Einstein, ¿no?, en esa frase que está ahí. Bueno, la puse en inglés, que como él la dijo, que dice: el gran propósito de toda la ciencia, fíjense, no de la medicina, ni de la biotecnología,
o de la física nuclear, de toda la ciencia. Es tratar de cubrir la mayor cantidad posible de hechos empíricos por deducción lógica del número más pequeño posible de hipótesis y axiomas. Usted tiene 2 hipótesis, 3 hipótesis, trata de explicarlo todo con eso. Ese es el enfoque reduccionista, ¿no? Todo el que ha intentado a los fenómenos culturales acercarse a ellos con un enfoque reduccionista ha sido un fracaso, porque ese enfoque reduccionista no es viable, ¿no?, para el mundo del arte y la cultura. Ahora, donde es viable, digamos, la tecnología, ¿no?, el método científico, ¿qué cosa es realmente? Estamos hablando de un procedimiento estructurado para obtener conocimiento nuevo y generalizable. ¿Qué quiero subrayar con esa frase? Que el método científico no son los aparatos de la ciencia. Sí, está bien, ahorita la voy cogiendo, no te preocupes. El método científico no es la instrumentación, el método científico es esencialmente una manera de pensar. Ese es el método, esa es la adquisición de la cultura, ¿no?, después del Renacimiento. Ese método es esencialmente un método de pensamiento. No es el microscopio, no es el telescopio, no es el secuenciador de ADN, es la manera de pensar, ¿no? ¿Y cómo es la manera de pensar? Fíjense en esta gráfica, yo no me voy a detener mucho en esta porque puede ser muy complejo explicarlo en todos sus detalles, ¿no? Pero fíjense en el ciclo que está del lado derecho que ustedes están viendo ahí, ¿no? ¿Qué hace un científico? El científico tiene un problema, el problema puede ser cualquiera, cómo se tiene la COVID, ¿no? Cómo, me decía el compañero del Migón, ¿no?, cómo se desarrollan nuevos materiales de la construcción. Es decir, ese puede ser un problema. Pero ese problema, usted hace una hipótesis. Dígale, mi hipótesis es que este problema debe ser debido a, ¿no? Esa es la hipótesis. Después usted tiene que convertir la hipótesis en predicciones y las predicciones en variables. Si esto es así, entonces debe suceder que tales mediciones sean de esta otra manera. Cuando usted tiene convertida su hipótesis en variables, ¿no?, usted hace un plan de observaciones, usted mide, sale con una tabla de miles de números, ¿no?, y empieza a hacer el análisis estadístico. Y ahí entonces usted acepta la hipótesis o rechaza la hipótesis. Si acepta la hipótesis, vuelve a empezar, ¿no?, por el ciclo. Fíjese que los aparatos no han aparecido en ningún lado ahí. Es decir, los aparatos están en la parte de las mediciones, ¿no? Yo puedo medir las hipótesis con un microscopio electrónico o puedo medir la hipótesis con un bloc y un lápiz para hacer encuestas en una escuela, ¿no? Igualmente estoy haciendo mediciones. Lo esencial no es el instrumento de medición, es el esquema de pensamiento. Ahora, algo muy interesante, si eso es un método sistemático, un método científico, se enseña, se aprende, se educa a la gente en eso. Bueno, ¿cómo es que no tenemos millones de científicos? Bueno, la respuesta a esa pregunta es que ese método de pensamiento de los científicos sirve para contestar una pregunta científica, pero no para formularla. No para formularla. Es decir, yo puedo formular ahora la hipótesis de que el vaso de agua que me querían brindar los compañeros tiene un efecto en el metabolismo de las células cerebrales, lo que yo quiera, o en la cura del cáncer. Y esa hipótesis yo la puedo testar así, con variables, análisis estadístico, mediciones. Lo que pasa es que la hipótesis es la que nos sirve. Es decir, la respuesta al problema puede ser metodológicamente muy rigurosa, pero la formulación del problema es trivial, ¿no? ¿Y por qué entonces es diferente? Porque la formulación de la pregunta científica, a diferencia de la respuesta a la pregunta científica, la formulación de la pregunta científica es un proceso creativo que tiene vínculos con la intuición, que contiene conocimientos no estructurables. Usted no sabe cómo llegó ese conocimiento, pero llegó, ¿no? Y que está vinculado a motivaciones y valores. El proceso de la formulación de la pregunta es un proceso cultural, ¿no? Eso es un poco lo que explica si viniera aquí el compañero de Buena Fe con su canción y me dijera, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? Explicar ese nexo que hay entre el método científico y la cultura. Bien. Y la cultura, no en el sentido de la cultura artística, sino de la cultura en sentido amplio. Esa es la definición de cultura de la UNESCO, ¿no? La cultura debe considerarse como el conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales e intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social y que abarcan, además del arte, de las artes y las letras, estilo de vida,
maneras de vivir juntos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. Eso es la cultura. Bien, y entonces veamos qué componentes culturales tiene la productividad del científico. ¿Por qué el científico que asimila su cultura puede ser más productivo? Bueno, la motivación y la constancia en el trabajo. ¿Cómo selecciona el científico el problema con el que va a trabajar? La creatividad de la hipótesis, porque la hipótesis puede ser una hipótesis de seguimiento, la misma que hizo alguien el año pasado en los Estados Unidos, o alguien el año pasado en Suecia, que yo la modifico un poquito, ¿no? O la hipótesis puede ser disruptiva, puede tener un contenido alto de creatividad. El apego a los paradigmas dominantes. No me muevo de ahí, de lo que se sabe, o intento ser más creativo. La actitud ante las anomalías, la disposición a la transdisciplinaridad, ¿no? El balance entre competencia y colaboración. Colaboro con otros científicos o compito con otros científicos. El compromiso con el impacto social. Todo eso son fenómenos culturales, no son fenómenos técnicos. Bien. Y hasta aquí les expliqué cómo se ve en los análisis de metodología del pensamiento científico. Ahí está como lo vio José Martí, ¿no? Ahí, toda ciencia empieza en la imaginación. Y no hay sabio sin el arte de imaginar, que es el de adivinar y componer. La imaginación es como una iluminadora que va delante del juicio, avivándole para que vea lo que investiga. Se parece a lo que vimos en el ciclo de la investigación. Lo que pasa es que está dicho con el lenguaje, digamos, poético de José Martí del siglo XIX, pero es esencialmente el mismo pensamiento. Bien. Y es un tema muy de actualidad, tan de actualidad que ese es el tema del Premio Nobel de Economía del 2025. ¿No? El Premio Nobel que salió la semana pasada, ninguna conferencia alegna del mes pasado te iba a traer esa lámina, eso salió la semana pasada. El Premio Nobel de Economía es la relación entre el desarrollo económico y la tecnología, donde plantea la tesis de que hay un conocimiento proposicional, ¿no? Y un conocimiento prescriptivo. Es decir, el conocimiento prescriptivo es, a partir de lo que conozco, hágase tal cosa. Ahí es donde la ciencia conecta con la tecnología. Y la motivación de esta gente que hizo el Premio Nobel, ese es un libro muy interesante, La cultura de crecimiento, ¿no? Los orígenes de la economía moderna, ¿no? En la cultura se los recomiendo para que los autores que hacen o que son merecedores de ese Premio Nobel investigan esa gráfica que ustedes están ahí arriba. Fíjense esa gráfica, no se miren, no traten de ver los detalles, que desde atrás no lo van a ver, pero ese es el Producto Interno Bruto por habitante, PIB per cápita, ¿no? ¿Qué estamos aprendiendo ahí? ¿No? Estamos aprendiendo que hasta 1800 aproximadamente el PIB per cápita de todas las economías del mundo era más o menos lo mismo en Argelia que en Suecia. Es decir, el número parecido, ¿no? Y que es a partir de ese momento donde empieza a despegar el crecimiento económico. El fenómeno del crecimiento económico es posterior a la ciencia, y eso nos va diciendo que es algo que no es solamente la ciencia, que es algo que es más que eso. Porque realmente, si uno va a ver el desarrollo del conocimiento, ¿no? Acabamos hablando de la Ilustración, del siglo de las luces, ¿no? Pero ese es el fenómeno de la Ilustración. Y en ese momento eso no transita la tecnología, eso empieza a volverse tecnología, ¿no? Cuando se vuelve conocimiento prescriptivo 200, 300 años después, ¿no? Y el fenómeno es un fenómeno que parte de una cultura de la innovación que es, digamos, el propósito de este taller, pero que conecta con la creación de una institucionalidad para la innovación, que es un tema del cual también hablaba en su intervención el viceministro Jacomino. Es decir, hay que crear una cultura de la innovación y crear una institucionalidad, y la cultura y la institucionalidad se fertilizan mutuamente. ¿Bien? Pasamos entonces a este punto. Todo esto que estoy discutiendo en este siglo, ¿qué pasa en el siglo XXI? Por cierto, Aleina, Ariadna, cuando ustedes crean que me debo acelerar, me hacen alguna señita. Entonces, no, para no pasarme de tiempo,
respetar el tiempo de los demás. Pero tenemos que situar eso en el contexto del siglo XXI. Y esto es lo que pasa en el siglo XXI. Las estrategias económicas de nuestro país, del proceso revolucionario, están muy enraizados en las ideas de este señor y su equipo. Ese Raúl Prebisch, el creador de la CEPAL, ¿no? Un grupo de economistas argentinos que hablaron mucho sobre el desarrollo, ¿no? En la década de 60. Por cierto, aquí hubo varios de los expertos de la CEPAL que vinieron a Cuba, invitados por el Che, para asesorar los primeros planes de desarrollo económico, ¿no? Y desarrollaron esa teoría de la industrialización sustitutiva, ¿no? Lo que pasa es que eso fue en 1960. Y de ahí al 2030, compañeros, ¿no? Han pasado 70 años más. Y en esos 70 años más han sucedido cosas nuevas, muchas cosas nuevas en el mundo, fundamentalmente esas 4 que están ahí. La tecnología, ¿no? Es decir, la tecnología, la globalización, los límites ambientales, el desafío poblacional. Bueno, las tecnologías. Estamos en la época de la cuarta revolución industrial, ¿no? Que se le llama cuarta revolución industrial para distinguirla de la primera revolución industrial, que fue la máquina de vapor en 1760, ¿no? Que da origen a las primeras producciones mecánicas. La segunda revolución industrial, que es el petróleo y la electricidad, ¿no? La tercera revolución industrial, que ya es la segunda mitad del siglo XX, que es la que viene de la mano de las computadoras, de Internet, ¿no? Y la cuarta revolución industrial, que es donde el mundo está inmerso ahora, que es la biotecnología, las nanotecnologías, los nuevos materiales, que ustedes me hablaban de eso, la robótica, la impresión 3D, las técnicas de almacenamiento de energía, la inteligencia artificial, los datos masivos. Esa es la cuarta revolución industrial, ¿no? Nótese que los creadores del socialismo científico, ¿no? Marx, Engels y Lenin, vivieron la primera revolución industrial y la segunda. Es decir, no vivieron la tercera ni la cuarta. Entonces, de hecho, hay una frase muy citada de Lenin, ¿no? Que dice, el comunismo es el poder soviético más la electrificación del país. ¿Por qué? Porque en aquella época la electrificación era lo que es hoy la inteligencia artificial, ¿no? La tecnología que cambia todas las cosas. Pero quiere decir que muchas formulaciones de estrategia económica que hicieron los fundadores del socialismo científico, lo hicieron para el contexto de la segunda revolución industrial, que fue la que ellos vieron, ¿no? Eso hay que irlo adaptando. Hay veces cuando discutimos estas cosas, algunos compañeros se atemorizan de que querramos cambiar determinadas cosas. Bueno, compañeros, no hay nada más marxista que eso, ¿no? Las relaciones de producción se basan en el nivel de desarrollo de la fuerza productiva, ¿no? Cuando hay una fuerza productiva que evolucionan las relaciones entre los hombres. Ese es el tema que estamos discutiendo ahora. Y esa tecnología son un primer cambio. Un segundo cambio está ahí, la globalización. La gráfica que tienen a la izquierda es qué porcentaje del Producto Interno Bruto global los países la hacen en las exportaciones, fuera del país, ¿no? Antes las economías producían para consumir en el país, ¿no? Fíjense que no van a ver desde atrás la letra pequeñita, ¿no? Pero aquí esto empieza en 1980, ¿no? En 1980, como decía, es ayer. Es muy reciente, y hasta muy reciente el porcentaje del PIB que se hacía en las exportaciones, hablamos aquí también de exportar productos culturales, ese porcentaje del PIB, ¿no? Era el 10%. Después empezó a subir, ya hoy se calcula que está por el 40%, ¿no? Le decía a los compañeros de la Universidad de La Habana que si algún profesor quiere dar una clase sobre globalización de la economía con una sola pantalla, es esa, ¿no? Ahí está todo. Pero es que del lado de izquierdo, del lado derecho, esas dos curvas allá, ustedes tienen la evolución de la inversión. Y la inversión es inversión en activos tangibles, es la gráfica de arriba, la que tiene el gris claro. Usted invierte su dinero para hacer este edificio, para construir esta escuela, ¿no? Para hacer una fábrica nueva, para hacer un puente. Pero ahí está también en negro más oscuro la inversión en activos intangibles. Usted invierte su dinero, ¿no? Para asegurar una patente, ¿no? Para asegurar una marca, ¿no? Para comprar una base de datos, para montar un curso de capacitación. Nada de eso se puede tocar. Ajá, es un activo intangible. Yo sí puedo, ¿no? El programa Yo sí puedo. Pero son activos, son activos desde el punto de vista de la economía, porque son cosas en las cuales el país ha gastado sus recursos, es construir ese activo.
Y ese activo hay que valorizarlo después, monetarizarlo. Entonces, fíjense cómo la tendencia a la inversión en activos intangibles ha ido subiendo, la de activos tangibles proporcionalmente baja, ¿no? Y esas láminas se cruzan aproximadamente en el 2010, ¿no? A partir de lo cual, ¿no? las economías gastan más en activos intangibles que en activos tangibles. Es interesante también que entre tecnología y globalización, los dos fenómenos que le estoy diciendo, hay un ciclo de retroalimentación positiva. Quiere decir que si usted tiene tecnología, usted puede producir para el mundo y financiar, ¿no? la adquisición de nueva tecnología, ¿no? Felicidades como círculo virtuoso, pero los feedback positivos funcionan también como círculo vicioso. Eso puede funcionar al revés. Usted no tiene desarrollo tecnológico, por tanto usted no puede producir para el mundo, por tanto usted no puede financiar el desarrollo de nuevas tecnologías. Esa es una espiral que funciona hacia arriba o que funciona hacia abajo. Entonces, bien, bueno, aquí tienen una idea de todo lo que es intangible, ya se lo había explicado. Este tema de la producción de intangibles conecta con las industrias culturales. Aquí hay un libro que es un clásico de la economía política de dos, digamos, pensadores marxistas, no tanto marxistas como gramscianos, ¿no? El papel de la cultura, que hablaba de que los imperios modernos, ¿no? se basan no solamente en la producción económica, sino en la producción de subjetividades. Ese es el tema al cual tenemos que enfrentarnos, ¿no? Las grandes potencias industriales producen no solo mercancías, sino también subjetividades. Y después de una nueva teoría del valor, esa fue la que hizo Carlos Marx, esa es la que está en El Capital, ¿no? Una nueva teoría de valor, necesitamos una nueva teoría de la subjetividad, que opera primariamente a través del conocimiento, la comunicación y el lenguaje. Bien, bueno, esto ya lo había planteado, que cómo estos procesos pueden ser también creadores de desigualdades. Voy a saltar esta. Alguien me vaya diciendo que me quedan. Si me quedan 10 minutos, podemos empezar otra vez. Entonces, fíjate que otra de las características, decía, que ha cambiado en el siglo XXI. Otra de las cosas que ha cambiado en el siglo XXI es la expansión de las desigualdades, ¿no? Aquí tienen otro texto, este es un economista francés, Thomas Piketty, ¿no? El libro es del 2000, ¿no? Lo que pasa es que parece que él le puso el capital porque pensaba que iba a vender más, ¿no? Si le ponía ese título, ¿no? Pero no es el Capital de Carlos Marx, es el Capital de Piketty, ¿no? Y que es un estudioso de las desigualdades. La gráfica que ustedes tienen ahí es qué porcentaje de las riquezas de los diferentes países. En ese caso ese es el dato de los Estados Unidos, también es el dato europeo, ¿no? El libro tiene 1000 páginas. Pues es un estudio de las desigualdades. ¿Qué porcentaje se lo apropia el 10% más rico, ¿no? El otro porcentaje se lo tiene que repartir el 90% que queda, ¿no? Y eso es una medida de la desigualdad. Fíjense cómo a finales del siglo XIX, esa es la llamada Belle Époque de los franceses, ¿no? Cuando el capitalismo, eso es lo que está en los libros de Balzac, ese capitalismo, ¿no? Las desigualdades crecían. Pero hay un momento en que las desigualdades empiezan a disminuir. ¿Qué las hace disminuir? La guerra. Lo que las hace disminuir es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que obligan a los estados a meterse en la economía, ¿no? Y a movilizar a la sociedad para la producción y a cerrar desigualdades. Y eso después conecta a finales del siglo XX conecta con el despliegue de la socialdemocracia, el estado de bienestar, ¿no? Bajan las desigualdades. Hasta 1980. En 1980 empiezan a subir. ¿Qué hace que suba? Esa es la presidencia de Ronald Reagan en los Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Inglaterra. Esa es la llamada revolución conservadora. Ese es el neoliberalismo. Entonces, la doctrina neoliberal, ¿no? Le da marcha atrás a la contracción de desigualdades que había logrado la socialdemocracia y se empiezan a expandir las desigualdades otra vez. Es una de las características de la economía actual. Y más peligroso aún es cómo esas desigualdades económicas conectan con desigualdades educacionales. Esa gráfica que ustedes ven ahí, que es del propio libro de Piketty, es exploteando la probabilidad de ingreso, son datos norteamericanos,
de un joven a la educación superior contra, ¿no?, el nivel de ingreso de los padres. Y vean que es prácticamente una línea recta. Es decir, en el momento que las desigualdades económicas se convierten en desigualdades educacionales, lo que sucede es una perpetuación de la desigualdad a las generaciones futuras. Bueno, nosotros tenemos que enfrentar ese desafío. Pero acordándonos de la gráfica de la globalización, ese desafío no lo podemos enfrentar solo. Ese desafío tenemos que enfrentarlo en la inserción internacional de la economía y de la sociedad cubana, cosa que también vio Martí en su momento. ¿No? En un momento, en nuestra América, él decía, injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestra república. No podemos vivir aislados del mundo, hay que gestar e insertarse en el mundo, pero tampoco podemos perder nuestro tronco, ¿no? Ese es el mandato martiano. Y que nos permite a nosotros, a partir de esa frase de Martí, discutir un tema que es muy polémico entre los científicos, a lo mejor es polémico también entre los jóvenes de la cultura. Lo que nosotros hacemos es universal o es nacional. Bueno, en el método científico tiene una universalidad objetiva, ¿no? Nosotros operamos una apendicitis aquí igual que en Nueva York. Entonces, el resultado del método científico es objetivo, pero el proceso por el cual se llega al resultado científico es un proceso sociocultural. Y hay que distinguir estas cosas, ¿no? Porque también nos dan el mensaje de que la ciencia es universal, ¿no? Yo mañana me voy de aquí a trabajar en Inglaterra y, bueno, en definitiva, yo sigo siendo biotecnólogo, científico, ¿no? Y es que eso no es que lo combatamos porque queremos retener nuestros recursos humanos o porque queremos defender el desarrollo de nuestro país, es que lo combatimos porque está equivocado. Es decir, el fenómeno de impacto de la ciencia y la tecnología es objetivo, pero el proceso es un proceso sociocultural, ¿no? Y de nuevo lo vio Martí. Compañero, hay veces que leer a Martí uno se asusta, ¿eh? Cuando uno está leyendo cosas y bueno, y dijo esto, ¿no? En esa fecha, ¿no? Ahí decía, Martí decía, cada cual se ha de poner en la obra del mundo, Convención Internacional, a lo que tiene de más cerca, no porque lo suyo sea superior a lo ajeno o más virtuoso, sino porque el influjo del hombre se ejerce mejor y más naturalmente en aquello que conoce y de donde le viene inmediata pena o gusto, y ese repartimiento de la elaboración humana, de la labor humana, y no más, es el verdadero e inexpugnable concepto de patria, ¿no? Aquí Martí vincula el concepto de patria a un componente cultural cognoscitivo. Es lo que conozco, es el pedazo de la humanidad donde puedo proyectar mi función social. Bien, entonces, en eso estábamos. Hay un programa que es uno de los programas del Plan de Desarrollo Económico 2030, que se convierte ahora en una propuesta de lineamiento del próximo Congreso del Partido, ¿no? Tiene un montón de lineamientos, pero uno de ellos es este, que dice promover y crear capacidades para la asimilación creativa por la industria cubana de las nuevas tecnologías, la cuarta revolución industrial, se lo explicaba antes, el surgimiento de nuevos sectores industriales, uno de ellos puede ser la industria cultural, basado en esta tecnología y reforzar a través de ella los encadenamientos productivos internos, la gestión empresarial, que no puede ser la misma de la segunda revolución industrial, y la inserción de la economía cubana en la economía mundial, ¿no? Esa es la tarea, y esa tarea pasa por el surgimiento de nuevas empresas, ¿no? El viceministro Jacomino hablaba de eso, no nos pusimos de acuerdo, por cierto, ¿no? Porque va surgiendo un nuevo tipo de empresa. Fíjense, cualquier empresa, la que fabricó esto, cualquier empresa usted la puede caracterizar por la cadena de valor. La cadena de valor es lo que caracteriza, pero la empresa de la economía tradicional, la cadena de valor está ahí en la parte azul. Usted compra insumos, usted produce, usted comercializa lo que produce y usted refinancia la compra de insumos. Ese es el ciclo de la economía tradicional. Pero en las empresas de alta tecnología, esa cadena de valor se extiende a la investigación y al desarrollo de productos y servicios nuevos. Anticuerpos monoclonales y vacunas para nosotros, productos culturales para ustedes. Entonces, desarrollo de productos nuevos. Con la característica de que esta parte roja
de la cadena de valor, la que tiene que ver con el desarrollo de nuevos productos y servicios, es una parte mucho menos predecible que la que hay en la economía tradicional, ¿no? Entonces, y a la vez que es impredecible, la productividad del trabajo, ¿no? Que usted le pregunta ahora a cualquier economista qué cosa es la productividad, y si hay economista aquí te va a decir, claro, la productividad es valor agregado generado por el trabajador. Pues sí, pero esa es la productividad de la economía tradicional. La productividad de la economía de alta tecnología, está basada en el conocimiento, depende de la creatividad. Y la creatividad, compañeros, depende de la motivación. Y la motivación es el trabajo de ustedes, la motivación de la gente, ¿no? Hay un estudio que se hizo, no lo traje aquí en una lámina, pero muy interesante, que se hizo hace unos años en Europa, estudiando científicos de éxito contra científicos fracasados. Usted operacionaliza, dice, científico de éxito, este publicó, promovió, ¿no? Fue profesor universitario. Este otro no, este está haciendo la misma cosa que hacía hace 20 años cuando salió de la universidad, ¿no? Entonces, como científico es un fracaso. Y agárrense de la silla, hicieron un estudio psicológico de esa muestra, el coeficiente de inteligencia era el mismo en los dos grupos, exactamente el mismo. ¿Dónde estaba cuando hicieron test psicométrico? La diferencia entre los grupos estaba en la esfera de la motivación, ¿no? Los científicos de éxito eran gente muy motivada, ¿no? Y los científicos fracasados no. Con independencia de que el armamentario analítico no era diferente. Bien. Y entonces ahí hay un proceso en el cual estamos, digamos, trabajando, que es el proceso de creación de MIPYMES estatales de tecnología avanzada. No cualquier MIPYME estatal, MIPYMES estatales para estas industrias de la cuarta revolución industrial. Porque es que las nuevas tecnologías necesitan nuevas empresas. Es decir, Internet no lo inventó IBM, IBM existía ahí, ¿no? Entonces, eso hay una pequeña empresa y ahora todo el mundo está apasionado con la inteligencia artificial. No, déjame decirle que el ChatGPT lo inventaron 8 muchachos, 8. No es una empresa de miles de gente, ¿no? Por cierto, 8 muchachos que después tuvieron que irse porque los botaron de Google. No entendieron lo que ellos estaban haciendo. Pero fíjese cómo un pequeño núcleo creador, ¿no? Da lugar a una revolución. Esas empresas surgen pequeñas, ¿no? Pero son estratégicas. Esa es la propia experiencia de nosotros, ¿no? El Centro de Inmunoensayo, que está en el sistema SUMA, que ustedes han oído hablar de él, lo inauguró el comandante jefe con 35 trabajadores, ¿no? Y el Centro de Ingeniería Genética, que hoy es un monstruo de varios pisos, lo inauguró el jefe con 50 trabajadores. Hoy le llamaríamos MIPYME. Lo que pasa es que en aquel momento no se utilizaba la palabra esa. Pero son MIPYMES estratégicas. Y el artículo de nuestra Constitución, el artículo 24, dice que deben ser mayoritariamente estatales, que la propiedad socialista de todo el pueblo incluye los bienes de carácter estratégico para el desarrollo económico y social del país. Fíjense que dice estratégico, no dice grande. No está diciendo que incluya las cosas grandes, no, incluye las cosas estratégicas, ¿no? Un emprendimiento de alta tecnología que tenga 20 trabajadores, pues es estratégico para el desarrollo del país. Y vamos saliendo a otro tipo de industrialización. No es la industrialización aquella de la segunda revolución industrial, esa es la fábrica que hacíamos con los soviéticos, que por cierto las hicimos porque ahí estaba todo el sistema eléctrico del país, por suerte se hicieron, pero fue lo que se hicieron en los años 60, ¿no? Sino un conjunto de pequeñas empresas que deben ser pequeñas, flexibles, informatizadas, innovadoras, conectadas con instituciones científicas, conectadas con el mundo, exportadoras y propiedad socialista de todo el pueblo. Y ahí tenemos que salir a una industrialización que contenga una inserción internacional, pero una inserción internacional distribuida, ¿no? No es que todo va a salir por la empresa consolidada, no sé qué cosa, ¿no? Que va a tener una empresa exportadora perteneciente al Ministerio de Comercio Exterior y todo el mundo exporta por ahí. No, es que vamos a tener una conexión distribuida de muchas pequeñas empresas. Ahora, distribuida no quiere decir desconectada, no quiere decir dispersa. En un escenario de muchas pequeñas empresas de alta tecnología, conectadas cada una de ellas con el mundo exterior, ¿qué cosa es lo que cohesiona eso? Lo que cohesiona esa es la cultura. Ese es el elemento aglutinador, ¿no?, de una actividad productiva que tiene estas características, no la que tenía en el siglo XX. Bien,
Yo creo que estas las voy a quitar, porque ustedes, para concentrarnos ya casi en el final de la conferencia, entonces, ¿qué cosas hemos aprendido? Porque bueno, nada de esto, todo esto lo fuimos aprendiendo en la biotecnología, en los proyectos de desarrollo territorial. Aprendimos que hay una especie de ecuación de desarrollo científico. Usted le pregunta a cualquiera aquí cuál es el desarrollo científico de tu país, ¿no? Un visitante que venga nos va a decir, tengo tantos científicos, tantas instituciones, ¿no? Tantas publicaciones, ¿no? Todos esos son indicadores de intensidad. Pero la intensidad del trabajo científico es la mitad de la historia, la otra mitad es la conectividad. No solamente qué intensidad científica tenga, sino cuán conectada esté con la producción, con la economía, con la educación, con la cultura general. Esta batalla se gana si logramos que el método científico de pensamiento sea un componente de la cultura general del cubano, ¿no? En el 61 logramos que la capacidad de leer y escribir fuera un componente de la cultura general del cubano. Ahora tenemos que lograr que el pensamiento científico sea un componente de la cultura general del cubano. Bien, ¿quién tiene que hacer esto? Bueno, ahí están los jóvenes empresarios del socialismo. Son los jóvenes empresarios del socialismo quienes tienen que lograr mover las palancas de desarrollo. La palanca de desarrollo de China es su demanda interna, 1.300 millones de consumidores. Te puede poner una fábrica o cualquier cosa y hacerla rentable, ¿no? La palanca de los hermanos venezolanos en gran medida se basa en los recursos naturales que por suerte para ellos y para nosotros, ¿no? Ellos tienen, ¿no? Pero resulta que en Cuba no tenemos ninguna de las dos cosas. Somos 9 millones de cubanos y sin recursos naturales. Y por tanto nuestra palanca de desarrollo es la ciencia y la tecnología. Y ahí es donde tenemos nosotros que hacer que los jóvenes muevan esa piedra que ustedes ven ahí arriba. Los jóvenes que están, digamos, entrenados, porque los hemos entrenado durante mucho tiempo en hacer proyectos científicos, hacer que los proyectos científicos se conviertan en productos y servicios, hacer que esos productos y servicios conecten con la industria, hacer que esas conexiones con la industria generen nuevas empresas y que cada una de esas empresas tenga su plan de inserción en el mundo, ¿no? Les digo que es difícil de hacer, tan difícil de hacer que el mejor icono que se me ocurrió fue mover una piedra a loma de arriba. Es decir, tenemos que enfrentar esos desafíos. Cómo insertarnos de manera eficiente en la economía mundial, aún careciendo de los recursos naturales, principalmente energéticos, que han sido motor del crecimiento de otros países. Y de esta primera habla mucha gente, de la segunda hablan menos compañeros. Cómo nosotros logramos convertir el capital humano y el desarrollo social que tenemos, ¿no? Porque la experiencia cubana es muy buena experiencia de convertir muy pocos recursos en mucho desarrollo humano, ¿no? Con 4 centavos que hemos tenido, ¿no? Hemos hecho un país con 98% de escolarización total, con mortalidad infantil de 5, ¿no? Todos los indicadores sociales que ustedes conocen. Pero esos indicadores sociales tienen ahora que contribuir al crecimiento de la economía. Tienen que cerrar ese lazo. Fíjense cómo son esos indicadores sociales. Aquí ustedes tienen ploteado el Producto Interno Bruto de la economía en las axisas y arriba la escolarización, ¿no? Y fíjense que eso es una línea recta casi perfecta. Allá arriba tenemos los países ricos con un PIB alto y un nivel de escolarización alto. Aquí abajo tenemos los países pobres que tienen lo contrario. Y miren el punto de Cuba que está ahí arriba. El punto de Cuba se va de la línea. Se va de la línea porque nosotros tenemos el PIB de los países no industrializados y el nivel de escolarización de los países más ricos del mundo, ¿no? Y eso es una disociación, ¿eh? Esa disociación es consecuencia de eso que está ahí. Eso que está ahí es qué porcentaje del PIB del país invierte en educación, ¿no? Miren la gráfica de Cuba, 8.5% del PIB, pero es más que Noruega, es más que Dinamarca, es más que Suecia, ¿no? Como porcentaje del PIB. Esa gente tiene un PIB alto y por tanto tiene mucho dinero, pero como porcentaje del PIB la inversión de Cuba en educación es enorme. Muy importante, aunque ya me abran los ojos Ariadna para que yo vaya terminando, es esa lámina. Porque esa lámina está tocando un problema del que no hemos hablado hasta ahora, que es la relación entre crecimiento económico y justicia social, ¿no? Ahí en la axisa ustedes tienen una cosa que se llama el índice Gini, ¿no? Cualquier economista sabe qué cosa es, a lo mejor los compañeros de otra especialidad no. El índice Gini es un índice que mide el nivel de desigualdades sociales. Es un índice que oscila entre 0 y 1, ¿no? En un país donde todo el mundo ganara exactamente el mismo dinero, ¿no? Sería un índice Gini de 0. En un país donde
toda la riqueza se la lleva una sola persona, sería 1, y la mayor parte de los países oscilan entre 0 y 1. Y aquí tenemos la productividad del trabajo. Nosotros hablamos de tantos debates de productividad, ¿no? Y fíjense la tendencia de esa curva. Los países más desiguales, que son los que tienen un índice Gini alto, aquellos punticos verdes que están ahí, son los países menos productivos. Esto es lo contrario de lo que nos dice la literatura del neoliberalismo, ¿no? Que nos dice que tenemos que admitir desigualdades sociales para aumentar el interés por el trabajo. Es al revés, ¿no? Mientras menos desigualdades sociales, más productiva es la economía. Y esos son datos de la CEPAL. Es decir, no son datos que hicimos nosotros, ¿no? Para el Congreso del Partido. Son datos de la CEPAL. Entonces, quiere decir que vamos a crecer en la economía, tenemos que crecer en la economía, pero no puede ser a expensas de erosionar el objetivo de justicia social. Y eso tenemos que hacerlo ahora en un contexto de diversidad de actores económicos, que no teníamos hace 20 años. Tenemos la empresa estatal, tenemos la empresa de alta tecnología, que es un subconjunto de esas, la cooperativa, los trabajadores por cuenta propia, los parques tecnológicos, los centros universitarios municipales, la inversión extranjera. Hay una diversidad de actores económicos que hay que conectar. Y el cuello de botella del éxito es la construcción de conexiones. Cómo nosotros conectamos las empresas con las instituciones científicas y tanto las empresas como las instituciones científicas lo conectamos con la economía externa, ¿no? Esa es la labor del momento actual y el fenómeno de construcción de conexiones globales, ¿no? Es esencialmente un desafío cultural. Espero haberlos convencido de eso. Y ahí es donde tenemos que crear capacidad cultural. Esta gráfica, Alaina la hice anoche, porque estaba mirando esto otra vez. Digo, pues aquí me falta algo, porque el que dirige, ¿no? Tiene que enfrentarse todo el día a estas disyuntivas, ¿no? Tomando decisiones cotidianas, ¿no? Yo debo privilegiar la eficiencia o la equidad, ¿no? Digamos, salario, vinculación con la norma. Debo privilegiar la centralización o la flexibilidad. Debo privilegiar la gradualidad, no me apure, de todo despacio, ¿no? Con la urgencia o las urgencias. Debo tener una actitud, digamos, de prevenir el riesgo o debo asumir riesgo, ¿no? En aras del crecimiento económico, ¿no? Debo negociar buscando a todas costas defender la soberanía o debo abrir espacio a la internacionalización. Entonces son disyuntivas en las cuales hay que meditar, porque eso no tiene una solución sencilla. Lo interesante es que el balance, de nuevo vuelvo con la idea, que es la idea central de mi conferencia, el balance entre esas dos cosas está mediado por la cultura. Donde no hay cultura, la sociedad se va en uno de esos extremos. Bien, y termino con esta, que es una reflexión de Armando Hall, que decía: la fuerza de la cultura cubana se deriva de que nació, creció y se desarrolló a favor de la justicia. La clave y el reto principal de nuestra modernidad se halla en situar la educación, la ciencia y la cultura en el centro mismo de las decisiones económicas. Espero que esta reflexión justifique el tema de esta conferencia que hemos intentado ordenar para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, invitamos al profesor que se quede precisamente junto a nosotros, porque ahora el comité organizador, la presidencia y demás quieren, queremos primero agradecer por su intervención, por ayudarnos a aumentar nuestro acervo cultural y científico además, y por supuesto, bueno, queremos hacerle la entrega de una guayabera, prenda de vestir que nos distingue a nosotros en la cultura cubana. Ese es un objeto cultural. Muchas felicidades. El aplauso para el profesor, doctor en ciencias, Agustín Lajes, por su intervención en esta mañana especial junto a nosotros.
Quisiera resaltar también en esta mañana la presencia de Sara Blanco, funcionaria del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, que también nos acompaña. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, invitarles a todos a seguir disfrutando de los espacios de debates y los paneles que se estarán realizando en las aulas de Transculturas en el segundo piso y que desde hoy hasta el día 7, bueno, entonces que sea enhorabuena y bienvenido este importante evento de la innovación en nuestro país, sobre todo en la cultura, y es el evento que da ya las riendas sueltas para que todos los años podamos tener una actividad tan importante como esta. A todos muchísimas gracias, agradecidos por participar y tienen la oportunidad de disfrutar de estas jornadas. Gracias a todos. Del 5 al 7 de noviembre en la Universidad de las Artes, ISA, Feria de Innovación para el Desarrollo Cultural. Ciencia, conciencia e innovación para un desarrollo sostenible de la cultura. Del 5 al 7 de noviembre en La Habana, Feria de Innovación para el Desarrollo Cultural.